E só agradecer, hein, gente? Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables. Y estamos acá en Madero News y vino al piso el exdiputado nacional Jorge Ricardo Enríquez. Bueno, un placer compartir este espacio contigo, Jorge. Gracias por venir al programa. Bueno, estás trabajando muy activamente. Ustedes como dato o como noticia tienen un escenario electoral en La Falda, donde hubo un triunfo importante, no del punto de vista cuantitativo, sino del punto de vista de la proporcionalidad de los candidatos que votaron la propuesta Juntos por el Cambio. Primera reflexión de la elección intendente que hubo en La Falda, en Córdoba. El triunfo de Juntos. Buenas tardes, antes que nada, Gustavo, gracias por la invitación. A vos. Gracias por conocer este espacio tan... La primera vez que estaba y la verdad que se ve con toda la tecnología de punta. Totalmente, es así. Así que, bueno, el triunfo es importante primero porque es un triunfo de Juntos por el Cambio. Acá nadie se arrogó en triunfo dentro de las fuerzas que componen Juntos por el Cambio. Me parece que es importante, pero obviamente cuando nosotros entendemos que no se trata de una elección nacional, que con las particularidades locales muchas veces la impronta de los candidatos de las distintas jurisdicciones y sobre todo la actividad que vienen desarrollando demuestra claramente que para que haber tenido un porcentaje tan importante de votos deben haber tenido la aquiescencia de los vecinos de la ciudad que reconocen cuando las cosas están bien hechas. En las comunidades chicas es mucho más fácil que que las elecciones consagren a aquel que hace mejor las cosas, independientemente del color político que tenga. Eso para nosotros es altamente satisfactorio. El triunfador fue, para la audiencia, Javier Dieminger, estamos hablando en La Falda, que obtuvo un 71,07% de los sufragios contra el candidato del Frente de Todos, Miguel Maldonado, que quedó segundo, obviamente, con 28,93%. El otro dato también, que a nosotros los periodistas, es decir, bueno, hay un llamado a atención o no, donde solamente votó, voy a redondear, el 52% del padrón. Y esto es una reflexión que uno quiere ver si a futuro hay un desinterés o no hay un desinterés por la política, ¿no? Esto revela claramente que si en una elección local, con las características que yo estaba dando recién, donde la gente realmente ve que tiene que juzgar la política y la acción de gobierno de quienes están al mando de la gestión, ven poco interés, pueden darse por dos motivos. Uno, porque digan el resultado está cantado, el candidato es bueno, el candidato hizo bien las cosas. Ya viene ganador. Ya viene ganador, pero lo que a mí me preocupa es que, no obstante eso, el porcentaje sea tan magro, porque normalmente cuando las elecciones son peleadas, frisan más o menos el 80%. Claro. En este caso, uno dice 50%, hay como un desgano de una parte importante de la sociedad. Esto nosotros lo vemos que en la nube de palabras que hacen muchos encuestadores, la palabra que más repiquetea, a nivel nacional me refiero, es la palabra resignación, Sí. la palabra frustración, la palabra incertidumbre. Total, Resignación, frustración, incertidumbre. La incertidumbre es una palabra que a lo mejor se vincula más con el tema económico, porque recuerdo siempre que hace muchos años un decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el que llegó a ser rector de la universidad, fue el único economista que estuvo a punto de ganar el premio Nobel, un argentino, Julio Hipólito Olivera, decía que la incertidumbre, más que la falta de políticas claras, era lo que señalaba el rumbo económico de un país y la desazón que producía en el ámbito de las inversiones, de la productividad, etcétera. La incertidumbre, o sea que eso es más fuerte todavía que las prácticas políticas erróneas. Bueno, ¿cómo ves el escenario electoral? A ver, vamos a hablar de Juntos por el Cambio, movimiento que vos integrás, que fuiste diputado nacional. ¿Qué es lo que están esperando las PASO para que se defina
u Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Vamos a incluir a ver, Gerardo Morales, un candidato del radicalismo. ¿Están esperando esas pasos y después se van a reacomodar las fuerzas o hay mucha fractura? ¿Cuál es la lectura? La fractura no existe, hay una suerte de unidad en la diversidad. Me parece muy saludable que la gente sea la que elija las fórmulas. Me parece también muy saludable esto que estamos impulsando nosotros, que las fórmulas sean mixtas, o sea, radical, pro-radical. El hecho, algunos amigos radicales, que yo provengo de ese sector político, hace ya 15 años que estoy en el PRO, y algunos amigos radicales me dicen, sí, pero los que aparecen siempre es que la fórmula tiene que ser presidente PRO, vicepresidente radical. Digo, muchachos, miren las encuestas y se van a dar cuenta que quienes encabezan la pole position de los candidatos de la oposición son Mauricio Macri, que todavía no ha definido si va a ir o no va a ir, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y después aparecen sumamente relegados Facundo Manes, Lustó, que bueno, ya se va a la ciudad, pero parecería, Lustó, y Gerardo Morales. Y Gerardo Morales ya lanzado. Bueno, hace poquito. No, bueno, pero acá yo no voy a hablar, estoy en una radio, no voy a hablar con eufemismos porque están lanzados ya hace rato. Estos son los nombres que la gente tiene en su radar. O sea, Gerardo Morales está lanzado porque hizo ese acto en el Gran Rex, ese acto, un acto importante, estuvo muy claro en todas las propuestas que tiene, pero evidentemente no llega a conquistar ni él ni Manes el corazón de la gente. O sea, la gente está identificando mucho a Juntos por el Cambio con la figura que yo estaba señalando recién, sea porque Horacio Rodríguez Larreta fue jefe de gobierno o es jefe de gobierno, porque María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia, porque Mauricio Macri fue presidente, o porque Patricia Bullrich tuvo una actuación destacadísima en dos momentos de su vida política que realmente enfrentó a quien vamos a tener que enfrentar. Por un lado, a las mafias sindicales y por el otro lado, al narcotráfico y la delincuencia. Bueno, contanos un poco. ¿Vos trabajás para el equipo de Patricia Bullrich? Yo trabajo en las áreas de seguridad, justicia, también en todo el tema vinculado con la justicia, que es la reforma laboral, que es absolutamente necesaria, una modificación de las leyes laborales. Yo preferiría no hablar de reforma porque parece que está bien, es un eufemismo, pero parecería que cuando uno habla de reforma saltan todos los gordos de los sindicatos, van a echar 1 millón o 2 millones de personas a la calle. De eso no es justamente lo que se trata. Se trata de generar leyes laborales que permitan la incorporación de más de 7 millones de argentinos que trabajan en negro al mercado laboral formal. Esto justamente para beneficiarnos, porque los 7 millones de argentinos no tienen posibilidades de aportes previsionales, no tienen posibilidad de una obra social, y me parece que esto también le vendría bien a sindicatos que realmente hay que democratizarlos, porque incorporarían esa gente a su plantilla de afiliados, y esto sería muy positivo porque agrandaría las obras sociales. Claro, si ellos van a hacer un uso absolutamente clientelístico y en términos personales de enriquecimiento absolutamente ilícito, obviamente no les conviene esto porque les conviene bien chiquito todo. ¿Para qué? Porque la torta es más chiquita, la tengo que repartir entre menos gente y tengo a todos domesticados. Es un espejo de lo que hacen los gobernadores feudales, llámese Quintela, llámese Infran, llámese Rodríguez Sá y tantos otros a lo largo y ancho del país. Bueno, mi labor es periodística, ¿no? Sí, porque ¿a qué voy con esto? A ver, si yo voy a San Isidro, los Pose fueron reelectos, ¿sí? Así como los gobernadores son reelectos. Si voy a las cámaras empresarias por muchos años, y ojo que estoy cerca de las cámaras empresarias. ¿A qué voy con esto? Separo, en este caso del sindicalismo, las cuestiones vinculadas con el derecho penal, tu profesión, ¿no es cierto? Las cuestiones vinculadas con el delito. En algunos casos se dan reelecciones y yo no voy a objetar la reelección, por ejemplo, en San Isidro de Pose o eventualmente algún dirigente gremial o un dirigente de una cámara empresarial que sea reelecto, porque a veces se instala un poco eso, ¿no? Medio que a veces uno ve una repetitividad en decir, bueno, no son democráticos, algunos sí y otros no, como algunas cámaras también son reelectos. ¿No tenés la misma visión de eso sí, o solamente le corresponde al sindicalismo? No, yo eso creo que más allá de que Pose sea lo conozco muy bien a Gustavo, sea
un dirigente como tantos otros que hay, también incluso en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, absolutamente respetuoso de las instituciones. Lo que yo digo siempre es que Lord Acton, un filósofo y político inglés, decía que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Correcto, sí. ¿Esto qué significa? Que la tentación que existe de la confusión que se hace con un sentido patrimonialista del Estado, el Estado pasa a ser mío porque yo ya no lo veo como algo prestado, sino como lo veo como algo propio. Entonces, esto es lo que se trata de evitar con las reelecciones. Esto es de la época de Washington. Washington rechazó la posibilidad de un mandato porque decía que había que permitir que se oxigenara. ¿Por qué? Que se oxigenaran las administraciones. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación, porque está en el hombre, incita, o sea, el poder es algo que le fascina a todo el mundo. Entonces uno se entroniza, se apoltrona ahí y dice, no, para un segundo, y eso pasa hoy en la Argentina, y pasó siempre. No, ¿por qué yo me voy a ir acá si yo tengo el auto con el chofer, este despacho fenomenal, pero no se dan cuenta que eso es prestado? Y no voy a ser autorreferencial. Una vez yo tenía un despacho como secretario de gobierno excelente en Bolívar 1, un despacho a todo trapo. Cuando me fui de ahí, que me fui de diputado de la ciudad, que era un despacho mínimo, me dicen, ¿y cómo? ¿Y vos te vas a ir, vas a dejar esto? Esto está prestado. El primer día lo tomé como lo que es mío, es mi estudio, donde tengo mis cosas en mi despacho. Eso es mío. Y eso le deposito un cariño enorme, porque eso no es prestado. Eso lo tengo hace años. Y eso fue mi hábitat natural. Lo que pasa es que acá la gente se cree, por un lado, que el cargo es vitalicio, que eso es lo que hay que eliminar con el tema a partir de evitar las reelecciones indefinidas. Y por el otro lado está también que creen de que no solamente ese cargo es vitalicio, sino que nadie lo va a poder hacer mejor que él. Esto genera como una atrofia. Es como, genera como una atrofia porque van conquistando las voluntades de la gente. En algún momento hay una desviación de poder porque las tentaciones existen en el hombre. Y eso es justamente lo que hay que evitarlo. En cambio, si uno sabe que ese cargo está prestado, que es un inquilino de ahí, sabe que lo tiene que cuidar para entregarlo en mejor estado, como bueno, el inquilino que es un inquilino bueno, honesto. Tenemos inquilinos malos también. Sí, yo he conocido cuando se fue, me acuerdo, no voy a hacer nombre, pero cuando se fue un secretario de seguridad, rompió todas las computadoras. O sea que ese tipo decía, esto es mío y no voy a permitir que me lo saquen. No se da cuenta que eso es, y eso se vincula también mucho con el sentido de la falta de criterio del sentido de servicio público que se tiene cuando se hace la función pública. Y no estoy haciendo acá ni demagogia barata ni guitarreo vulgar. Estoy señalando simplemente que hay gente que, entonces, para evitar esas tentaciones que son íncitas a la naturaleza humana, entonces ponemos las reelecciones. En la ciudad de Buenos Aires puede ser, lo pusimos en la Constitución del 96, de la cual yo fui constituyente, podés ser jefe de gobierno 2 periodos consecutivos y después nunca más. Podés ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires 2 periodos consecutivos, después tenés que dejar pasar otro periodo de 4 años. Porque si no, la gente se apoltrona. Y es más grave en los ejecutivos, que son unipersonales, sí, en la Argentina son unipersonales, en ejecutivos unipersonales es más grave que en la legislatura. Porque en las legislaturas yo hasta admitiría una reelección como tienen esto. Los americanos son muy sabios. Ellos 2 mandatos y a tu casa, nunca más volver a ser presidente. Está bien, ellos dicen que después tienen el último año lo que se llaman el pato rengo, que se llaman los teléfonos, nadie le da bola. Sí, nadie le da bola, pues el último año, sí. Es el último. Pero me parece que esto es saludable. Ojo, hay que ver, bueno, esto lo que vos planteás se discutió más allá de errores o no errores de Raúl Alfonsín, que los 6 años era un periodo muy largo. Para mí, no sé cuál es tu opinión, para mí 6 años es un periodo para cuando uno elige un presidente para terminar el ciclo, pero bueno, tuvo un proceso de inestabilidad que en la reforma hicieron que sean periodos de 4 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los periodos de 4 años, lo ideal serían los periodos, bueno, casi ¿de 6 sin reelección o 2 de 4? No, yo diría 2 de 4, porque ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
Uno dice 4 años es muy poco, pero 6 años es un periodo con el dinamismo que hoy existe en las relaciones internacionales, en la política exterior. Vemos que nosotros, el mundo que existía, y no fue solo por la pandemia, pero el mundo que existía en el año 2021 es un mundo distinto al del año 2023. Entonces me parece que esto es como un refresh, como una oxigenación que se hace a la política. Por eso me parece que los periodos de tan larga duración no son buenos. Sí estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo también en que tengamos un Senado de 72 diputados, que sean de senadores, que sean 2 por la mayoría y 1 por la minoría, porque me parece que esto ya demostró la práctica que agarro y divido un partido, como pasó en Río Negro y pasó en tantos lugares. Van 2 por una fuerza política, otros por una disfrazada fuerza política del mismo color. Y obtienen 3 por provincia. Y obtienen 3 por provincia. En cambio, con el sistema 1 a 1, 2 por cada provincia, me parece que era mucho más razonable. Por 6 años estoy de acuerdo. Elegido por mitades, por tercios cada 2 años, me parece que también está bien. O sea que no, en ese sentido. Y lo que sí me parece que en el tema de la Cámara de Diputados, 257 diputados no respetan la proporcionalidad, sino que tendría que, por ejemplo, esto es una ley de la dictadura militar que habría que corregirlo. Los militares antes de irse dejaron una ley en virtud de la cual el piso básico que tenían todas las provincias eran 3 diputados. Sí. Te encontrás con incongruencias que provincias muy chicas tienen 3 diputados y provincias grandes como que triplican, cuadriplican, quintuplican o más, no mucho más, que tienen a lo mejor 10 veces más habitantes, tienen 15 diputados. Y vos decís, tendría que tener 30, y a lo mejor hay una sobredimensión en otros lugares, o sea que no estoy hablando de ampliar, sino que estoy hablando de respetar 1 cada 200.000 habitantes, que es lo que se fijó primero constitucionalmente, y hoy 1 cada 200.000 habitantes daría exactamente el número que tenemos de 200 y pico de diputados. Como también entiendo que es necesario mantener ese sistema bicameral en la nación, pero creo que en las provincias se ha hecho una propuesta muy buena Cristian Ritondo hace unos días, que hay que reformar la Constitución provincial y eliminar el Senado. No es posible que haya un Senado provincial. Mendoza no lo tiene, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco tiene, y hemos dado el ejemplo de que justamente lo que hay que achicar es el gasto político. Si nosotros pensamos achicar el gasto público, creo que lo que primero hay que hacer, los que primero, por un tema de ejemplaridad dirigencial, tenemos que dar la señal de la buena noticia de que va a haber un achicamiento de gasto público, es reduciendo los cargos políticos. Bien, Jorge, hacemos un vuelco de página, hablamos. Bueno, ¿cómo ves? Hiciste una descripción muy completa del Poder Legislativo. Muy importante. Voy a decir una cosa y con esto concluyo. Sí. La fuerza de Juntos por el Cambio es la unidad en la diversidad. Que la gente no tenga miedo, que estamos trabajando las 4 fundaciones que integran Juntos por el Cambio en programas. Vengo de una reunión recién justamente para tratar el tema justicia, que abordamos narcotráfico, servicio penitenciario. Nos metemos con narcotráfico. Metámonos con narcotráfico. Perfecto. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Hubo ruido en el día de ayer donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires le pide al ministro de Seguridad que aclare por qué mandó a la Fuerza de Seguridad. O sea, estas marchas y contramarchas de la intervención o no de la Fuerza de Seguridad que está haciendo el oficialismo para poder, a ver, ¿cómo te puedo decir? Reducir el impacto del narcotráfico. Eliminarlo es un proceso más complejo. ¿Cuál es tu posición? Y ellos son parte del problema. ¿Cómo? Ellos son parte del problema. Quien forma parte del problema no puede darte la solución. Si un descerebrado como el gobernador de la provincia de Buenos Aires se pone a discutir... Ya lo tipificás como no, sí, pero no... Sos abogado. No, pero es que yo les pido a la gente que por ejemplo, agarren un video hace unos días, no sabe leer. Me avergüenza haber ido al mismo colegio que él, la Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Este pasó por la puerta de Bolívar 263, cachó el título y se lo llevó, sin haber dado una materia. No sabe leer, se equivoca y cuando se equivoca, se ríe. Ah, sí, porque llega un momento que dice que la institución es lo mismo que el edificio. Entonces esa persona es una persona descerebrada. O sea, hablemos las cosas, porque si no vamos a estar diciendo, no, es un muchacho que dijo que se recibió de economista sin haber abierto un solo libro. Leyó todo apuntes. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Y el otro que maneja la provincia de Buenos Aires es la seguridad a nivel nacional. ¿Sergio Barney?
Sergio Hernández es un problema, es una persona que es un psiquiátrico. Uno lo ve hablar, está haciendo una propaganda con fuerza a Buenos Aires, lo hemos visto haciendo gimnasia. Estás duro, estás duro. No, pero estoy duro, ¿sabes por qué? Porque el otro día hablé con un... ¿Dijiste descerebrado? ¿Otro tiene que ir a un psiquiátrico? El tipo resulta que es médico, al final no sabes qué, que es médico, que es abogado, que es militar, que es hace documentales donde pero es una falta de respeto. Están matando a la gente como moscas y el tipo muestra la fuerza de la policía con cosas truchas como ese búnker que derribó. Cuando Patricia Bullrich derribaba búnker en todo el país y particularmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Ritondo, no hacían esos shows. Iban y actuaban como debía actuarse. ¿Sabes que de la oposición decían que Patricia hacía show? No, Patricia... A ver, se instaló en los medios de comunicación el tema de las ratas que se comió la droga incautada. Eso son todas pamplinas, son cosas que se fue inventando. La droga se quemaba. Si la droga se la comen las ratas, imagínate el desastre que sería. No, esos fueron todos... Mira, es como el caso de Maldonado, como el caso Chocobar y tantos otros. Se buscaba demonizar a una persona. Pero una persona que realmente demostró que tenía energía, demostró que sabe lo que es taladrar rápido en una sociedad que hoy no va a dar un cheque el 10 de diciembre por 100 días, los famosos 100 días de los que nos hablaba el gran Raúl Alfonsín. Le va a dar un cheque por 10 horas. Y el día 10, los que seamos o no diputados van a tener que estar, van a tener que estar levantando la mano durante más de 24 horas votando leyes que son necesarias para el país. Y el tema del narcotráfico, esta gente dejó que esto avanzara. ¿O no saben que la autopista fluvial de 3.800 kilómetros de distancia, la hidrovía, va toda la falopa por ahí? ¿O no saben que se contrabandea la soja? Pero el tema de la Chicago Argentina ya viene de hace muchos años, ¿no? La Chicago Argentina se llamó hace un siglo atrás, sí, por Chicho Grande, Chicho Chico, la Flor de la Mafia, hay incluso hay películas sobre eso, me acuerdo, una de Alfredo Alcón y José Slavin. Bueno, yo te lo ayorno, Ayórnamelo, ¿En qué sentido lo ayorno? Porque los puertos no hay control, pasan los barcos de calado por ahí. Porque cuando Macri y Patricia instalaron el sistema de radarización, vinieron estos sabios que como que hicieron con la pistola láser, pero ¿cómo yo voy a poner una antropóloga como Sabrina Frederick a manejar la seguridad? Es lo mismo que, no sé, que pusiera un carnicero para como ministro de Salud Pública. ¿Qué sabe esta mujer de esto? Nada. ¿Cómo voy a poner una ex jueza garantista no, abolicionista de todo derecho punitivo como Garrido Rémoli a cargo del servicio penitenciario que le da a los presos los crímenes que se han cometido en Rosario en un 80%? El tema de los celulares, no celulares, líneas directas. Sí. Entonces, uno, si sabe que consigue un línea directa, de la misma servicio penitenciario. Línea fija. Sí. Si uno sabe conseguir un celular en las cárceles, son 90.000 pesos que hay que poner. Lo sabe todo el mundo. Está barato, yo escuché 150.000. O 150.000, no, a mí me hablaron de 90.000 en Marcos Paz. Entonces claro, nadie investiga. Sí. Es un país. A la mujer esta se le pidió, ya en la época que yo era diputado, unos informes. Se le pidió informes por los presos que habían largado cuando fue la pandemia. Todos reincidentes. Entonces vos te encontrás con, qué sé yo, algunos temas que te puedo tirar. Tenemos un Ministerio de la Mujer que nos cuesta a los argentinos 57.000 millones de pesos anuales. ¿Estás en contra del Ministerio de la Mujer? Totalmente. ¿Ustedes lo sacarían? Lo sacaríamos, porque no hace falta... A ver, un Ministerio de la Mujer, ¿para qué servía? Para evitar los femicidios. Uh-huh. Los femicidios crecieron exponencialmente, pero de los 57.000 millones... 39.000 se van a instituciones, ONGs que no hicieron absolutamente nada. Y de este tema hablo con conocimiento de causa porque yo instalé en la Ciudad de Buenos Aires, cuando empezamos primero con el fiscal Luis Sebasco, fuimos a analizar el tema de los femicidios que se habían desbordado en el condado de Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos. Uh-huh. Era sangriento lo que pasaba ahí. Fuimos a analizar cómo se solucionaba este tema. Tardaron 20 años, Nosotros empezamos a aplicar este tema, con perimetrales, con
pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas, un sistema de georreferencia. En la Ciudad de Buenos Aires eso funciona. Ahora, a nivel nacional no lo quisieron implementar nunca. Lo mismo pasó con las pistolas Taser, que son... Entonces, los ministerios tienen que ser unidades rápidas, unidades de acción. Pongamos el tema de los femicidios en el lugar donde corresponda la lucha contra los femicidios. ¿Cuál es ese lugar? El Ministerio de Seguridad y de Justicia. Ese es el lugar donde tiene que estar. Ahora, un ministerio que sirva para que te den, para lo único que ha servido es por la ley Micaela. Nadie está en contra de una ley que genera la posibilidad que o da pautas para que se termine con la violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, como vos la quieras llamar. Pero que es necesario que cada ministerio tenga un área de capacitación de la ley Micaela. Cuando yo he visto los funcionarios cuando van y se capacitan con la ley Micaela, lo único que hacen es hacer un múltiple choice y después escuchás a algunos que dicen barbaridades y que muchos de los que están ahí te están diciendo que son violentos en sus casas, porque esto se mama en los colegios que vayamos a dar esas prácticas, en el hogar. Yo tengo 75 años, a mí nunca se me hubiera ocurrido levantarle la mano a una mujer. ¿Por qué? Porque lo mamé en mi casa. Sí, obviamente. Y lo mamé en mi casa, perdón, en una época que yo tenía... Sí, pero no todos tuvimos la misma educación, ¿eh? Me pasó lo mismo que claro, vos. Pero la escuela... No todos tuvimos la misma educación. La escuela en aquella época te educaba. Sí. No le podía faltar el respeto a una mujer. Obvio. Y eso que estamos hablando de una época en que la mujer estaba prácticamente sojuzgada, no solo por el hombre, sino por las leyes. Recordemos, si la audiencia no lo sabe, que la mujer, antes del año 36, 37... más allá que después vinieron los derechos civiles y políticos, la mujer no podía disponer de la casa que había comprado con su marido, porque la mujer por eso había mujeres que soportaban cualquier cosa en sus casas, porque sabía que el marido tenía que ser como unas esclavas, porque el marido la podía directamente echar de la casa y no había bienes gananciales, no había... La ley 14.357, una ley de los años 30, fue la que impuso esto. Mis 3 tías, una falleció prematuramente, pero las otras 2 eran simplemente amas de casa. Bien. ¿Por qué? ¿También? Porque no tenían acceso a las facultades. Una tía, tía bisabuela mía, Julieta Lanteri de Renshaw, fue la primera mujer que votó. Sí. Así que imagínate que yo esto conozco bastante. Julieta Lanteri se presentó a votar, no se lo admitieron, fue a la justicia la autorizó. La primera mujer que votó, allá creo que fue en el año 28-32. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con esto? Le hacen hacer cursos de múltiple choice a gente que, y para lo único que sirven es para decir, la culpa la tiene el macho, terminemos con el patriarcado, no, enseñale de que es algo tan elemental. A mí no me cabe. A mí que me diga que el hombre es igual a la mujer y que estamos haciendo declaraciones sobre esto me parece absurdo, porque desde que tengo uso de razón, desde que tenía 4 años para mí no había... Sí, pero en algunas provincias hay culturas patriarcales. Hay culturas patriarcales, pero no lo modificaron con la ley Micaela. No lo modificaron con la ley Micaela esto, ni con las leyes, ni con las implementaciones, porque fueron simplemente para beneficiar a ONGs con un sentido absolutamente direccionado. Mirá, cuando empezó el tema de Ni Una Menos, uno de los primeros que empezó a trabajar en ese tema de Ni Una Menos fui yo. Y no quiero ser de vuelta autorreferencial, fui yo. Si buscan por ahí, en los años 2003, 2004, me ponía un cartelito, Ni Una Menos. Hashtag, o no había hashtag en ese momento, Ni Una Menos. Resulta que un día íbamos todos, de todos los colores políticos, resulta que un día eso de Ni Una Menos se transformó en la lucha contra el aborto. Estamos hablando de la legalización del aborto. Sí. Estamos hablando de Ni Una Menos y me vienen ustedes con el tema, me vienen con ustedes con el aborto. Sí. Ni Una Menos también es una nena que a lo mejor estaba en el seno de su madre y la abortaron. Eso también es Ni Una Menos. Sigamos. Pero ¿qué era lo que se buscaba con Ni Una Menos? Leyes más severas, y lo que se buscaba era que el tipo... Todo el mundo sabe que el delito que más tiene repitencia es el violador. Y todo el mundo sabe que la violencia que se da con más virulencia es justamente en el plano intrafamiliar y entre parientes directos. Sí. O sea, no se produce en el ámbito laboral, puede haber relaciones de acoso, de supremacía,
que también esto entiendo que hay que mejorar la legislación para que la paridad entre el sueldo, entre el salario que la brecha salarial todavía existe, el techo de cristal ese de que tanto se habla no se acorta. En eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que la mujer, porque todos tenemos mujer, tenemos madre, tuvimos madre, y en el caso mío falleció, pero... Yo tengo 2 hijas, 3 hijos, de los cuales 2 son mujeres. Bueno, yo tengo una hija mujer, tengo nietas mujeres, entonces, y a mí nadie me dice, las tenés que respetar y tratar igual. Para mí es una cosa increíble. No le podés gritar, como no le puedo gritar ni faltarle respeto a cualquier persona, pero para mí ya está íncito en eso, no me lo tienen que mirar. Tenemos que cerrar, Jorge, sí. Pero, a ver, escenario electoral. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. ¿El caso del triunfo de uno sobre el otro va a dejar heridos? De ninguna manera. ¿No? De ninguna manera, esto lo puedo afirmar y con conocimiento de causa porque los conozco a los dos. Son 2 buenos candidatos, pero me parece que los candidatos hay que verlo, independientemente de si son o buenos gestores, hay que verlo en las circunstancias de tiempo y lugar. Las circunstancias de tiempo y lugar, como decía antes, exigen que en este momento haya una persona que esté absolutamente decidida, que muestre coraje. No es que, porque a mí me hablan de la grieta existe en la sociedad, en su conjunto. Y que la grieta no la vamos a solucionar con el diálogo, porque yo me puedo sentar a dialogar con una persona que piensa distinto, que está a mi derecha o que está a mi izquierda, pero no puedo sentarme a dialogar con una persona que cree del sistema democrático, una persona que como no le gustan los fallos de la Corte, porque Cristina puede ir presa, vamos a hacer un juicio político a la Corte. Sin ningún tipo de fundamento. Se mandan 14 pedidos de juicio político, ninguno tiene fundamento. Entonces yo con alguien que está fuera del sistema democrático no me puedo discutir. Si me voy a poner enfrente a discutir con un antropófago, yo le voy a decir que yo no como carne humana. El tipo me va a decir no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces creo que esto es la esencia del problema. Y la esencia del problema es que acá hay un conjunto de la sociedad muy amplio que quiere vivir en democracia, que quiere vivir con una república, con una justicia independiente, porque sabe que sin justicia independiente no va a haber libertades, que hay que reformar la justicia, sí, obviamente que sí, hay que ayornarla a los tiempos, con sistema de oralidad, de inmediatez, de concentración de actos jurisdiccionales, pero no que me digan que la única reforma de la justicia es reformar Comodoro Pi. El problema de Cristina no es con la justicia, el problema de Cristina es con la verdad. Esta gente que estén absolutamente convencidos quienes nos escuchan que no va a haber heridos y que todos el día siguiente a las PASO vamos a estar encolumnados detrás del que gane. Y que no se asusten porque la gente dice, ay, lo que pasa entre ustedes... En Estados Unidos, Biden compitió contra su vicepresidenta Kamala Harris, su compañera de fórmula. Tamara Harris, las cosas que dijo de Biden, que era un viejo impotente, que era incapaz para gobernar el país, sin embargo... Y acá no llegamos a ese extremo. Sin embargo... Entonces, Patricia no le dijo eso a Horacio, ¿no? No le dijo eso a Horacio, ni Horacio tampoco le dijo. Lo que hay puede haber algún chisporroteo por diferencias, vuelvo a decir. Diferencia de que Patricia tiene, lo que yo digo, pasión y perspectiva. Cerebro y corazón, responsabilidad y convicción. Y hoy se necesita alguien que actúe con valentía, con coraje y con rapidez. Horacio es un gran gestor, pero Horacio podría ser un excelente candidato para un gobierno posterior después del de Patricia, que va a ser que es la persona que a mi juicio puede llegar a producir esta, como dice Morales, el país está puesto patas para arriba, ponerlos patas para abajo y que empiece a caminar. Jorge, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Estuvo con nosotros el ex diputado Jorge Enríquez. Señores, se acabó el tiempo, pasó volando. Me despido de todos ustedes. Nos quedaron, ¿sabés quién nos, Jorge, quién nos quedó pendiente? Nos quedó Oscar Aguad, pero bueno, ya no nos dio el tiempo. Íbamos a hacer una entrevista telefónica con Oscar Aguad porque quería que nos comente su perspectiva desde la provincia de Córdoba. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos vemos mañana acá a las 14 horas. Nos vemos porque estamos ahí en pantalla, lo estoy señalando, y nos escuchamos mañana.